o no sé, el Twitter. No sé, revíselo, este es un buen momento. Dígale al que tiene al lado, si tienes algo que decirme, este es un buen momento, vamos, dígale. Y dígale al que tiene al otro lado, y si usted tiene algo que decirme, este es un buen momento, vamos. Y sonríe así, feliz, usted, alegre, ¿ah? Ok, ya terminó de ver Facebook, Twitter, Instagram, ya conversó, Telegram, imagínese, hay una más, Telegram. Ok, ya después de que usted terminó eso, voltea al que está atrás, no al que está al lado, voltea al que está atrás y dígale, por favor no me interrumpa. Vamos, pero dígaselo, dígaselo. Vamos, vamos, yo quiero verlos. Franklin, voltea atrás y dígale a los chicos, por favor no me interrumpan. Sí, 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 y allá, vamos, dígale al que tiene atrás, oiga, por favor no me interrumpa. Sí, ¿verdad? Pero a veces uno está concentrado y a uno le cuesta concentrarse, pasa una mosca y ya uno se va ahí, entonces hay que pedir ayuda, la humildad pide ayuda. Yo quiero ayudarle a usted y quiero que usted me ayude a mí a que hoy el Señor nos pueda hablar. Donde el Espíritu de Dios es respetado, escúcheme esto, donde el Espíritu de Dios es respetado, ahí Él viene. Donde la presencia de Dios es respetada, es amada, ahí esa presencia habita. Ahí esa presencia está. Y todos nosotros en este lugar queremos, anhelamos, deseamos que esa presencia habite y esté con nosotros. Hoy vamos a conversar un tema extraordinario. Había pensado en algo más, pero decidí que este iba a ser el tema que vamos a conversar esta mañana. ¿Cuántos de ustedes sueñan con ver a Costa Rica, todo nuestro país hermoso, transformado a Cristo? ¿Cuántos de ustedes realmente alguna vez se detienen y ahora que habían elecciones políticas y eso, había mucho debate, ¿verdad? Habían los que decían, uy, que quede este porque es cristiano, que quede aquel otro, ¿verdad? Y había un montón de temas, pero al final de cuentas, todos nosotros como hijos de Dios lo que quisiéramos es un país rendido a Cristo, un país rendido a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero cuando uno se detiene y ve todo lo que está sucediendo en el país, hay una parte de mí que cree que es posible, pero hay otra parte en mí que piensa que es imposible. ¿Cierto? ¿Alguien se identifica conmigo? Y de repente usted se detiene y ve Costa Rica y usted viene a la iglesia y usted dice, sí es posible. Y usted sale y prende las noticias y usted dice, no es posible. Y así estamos. Y cuando yo vengo a la escritura, me encontré una historia de una ciudad entera que fue transformada por Cristo. Y cuando yo veo la historia, entonces yo digo, sí se puede. A pesar de que al mismo tiempo hay una humanidad en mí que dice, es muy difícil. Esto es casi imposible. Hoy vamos a ver la historia de una ciudad transformada por Dios. Una ciudad que tiene 8 actores. Y vamos a ir identificando a cada uno de estos actores y vamos a ir viendo cómo Dios transforma esta ciudad. Déjeme pensar que esto mismo podría suceder en San Miguel, en Los Guidos, Desamparados, en Costa Rica entero. Sin embargo, necesitamos ver qué fue lo que sucedió antes de que llegara este resultado maravilloso. Leo para ustedes, por favor, si usted tiene una Biblia a mano, Jonás capítulo 3, versos 5 al 10. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Dice la palabra, y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Qué pasó? Los ninivitas le creyeron a Dios
y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y no aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Hay una ciudad entera que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo. Imagínate al presidente actual, Rodrigo Chávez, diciendo en cadena nacional, no que no van a haber pruebas Faro, que eso ya lo dijo, pero imaginémonos que se levanta y que diga: a partir de ahora solamente Jesucristo va a ser el Señor y Dios de nuestro país y de nuestros corazones, y mando a que se predique a Cristo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y empieza a establecer a Cristo. Imagínese eso, ¿ah? Imagínese la revolución. Ahora usted me empieza a decir: bueno, pastor, en la UCR no se puede porque es autónoma. Entonces ahí ellos tienen su propio, y allá tampoco, y todo, ¿verdad? Entonces empieza el vacilón. Pero permítame por favor creer que Dios puede hacer que toda una ciudad se convierta a Él. ¿Cómo sucedió esto? Porque si usted se da cuenta, estoy leyendo una historia que tiene solamente 4 capítulos y empecé por el capítulo 3. Casi por el final comencé. Yo le dije a usted que íbamos a contar una historia que tenía ¿cuántos autores? 8 autores. Así es que vamos a estudiar poco a poco. El primer gran actor de esta historia es Dios. El primer gran actor de la historia que vamos a narrar hoy es Dios mismo. Jonás capítulo 1 verso 1. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa para que al final esta ciudad se salvara? Dios fue quien tomó la iniciativa de salvar a esta ciudad, que dice que su maldad era mucha. Era tanta la maldad de Nínive que dice que esa maldad había subido hasta el cielo. Y Dios vio aquella maldad, y Dios vio todo aquello y tomó la iniciativa de salvar. Por eso la palabra en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo estábamos perdidos sin Cristo. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, mas sin embargo Dios toma la iniciativa en amor de venir y enviar a su Hijo a morir por todos nosotros, a reconciliarnos con Dios. Dios ha tomado la iniciativa. La transformación de una ciudad, la transformación de un barrio, de un lugar específico, comienza en el corazón de Dios. Ahí es donde nacen los cambios y las transformaciones. No nacen en el corazón de un hombre, no nacen en la intención de una persona, nacen en el corazón de Dios. Y ahora, en esta historia se puede ver la transformación de una ciudad.
Esta ciudad era Nínive. Nínive tiene características. Era la ciudad más grande. Era una de las ciudades más importantes de aquella época. Voy a irle dando más detalles de esta ciudad a medida que la historia que le estoy contando vaya avanzando. Le puedo decir de Nínive que era gente sanguinaria, que era gente mala. Cuando usted entraba a la ciudad, habían cabezas de personas colgadas, habían cuerpos totalmente. Esa era la entrada a su ciudad. Cuando usted llegaba donde el rey estaba, era un trono de calaveras, de cadáveres. Los ninivas eran conocidos por ser sanguinarios, gente mala, gente deshonesta, era gente idólatra, eran asesinos. Y principalmente habían asesinado y destruido al pueblo de Dios, a los cristianos, a los judíos, los habían matado, los habían masacrado, los habían perseguido. No eran bien recibidos. Esto es parte importante de la historia, porque Dios está salvando a un pueblo que realmente no lo merecía. Esa historia se parece a su historia y se parece a mi historia, porque usted y yo tampoco merecíamos. Sin embargo, muchas veces pensamos que merecemos más que otros, que son porque yo soy menos malo. El segundo actor de esta historia, ¿cuál fue el primero? Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó la iniciativa de salvar. Ese siempre ha sido Dios. El segundo actor se llama Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era hijo de Amitai, dice, profeta de Israel. Este profeta servía al rey de Jeroboam. Cuando usted va a Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 y 27, usted se va a dar cuenta que ahí habla del profeta Jonás. No era un profeta como muchas ideas de profeta que tenemos hoy, ¿verdad? Que un día dice algo y después dice, no, la pifié, ¿verdad? No, este profeta lo que decía era así, punto. O sea, en otras palabras, Jonás era un hijo de Dios. Jonás era alguien que él utilizaba como la voz audible de él en la tierra. Jonás no era cualquier persona. Jonás era un gran hombre. Jonás también tenía una influencia política importante y tenía un gran estatus social. Jonás era un judío de clase alta. Jonás era un hombre de testimonio. Jonás no era cualquier persona. Jonás era el profeta de Dios, era la voz audible de Dios en esta tierra. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del gran profeta Jonás. Sin embargo, la historia de Jonás cambia bruscamente a partir de un llamado o una invitación que Dios le hace. Jonás capítulo 1 verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios o lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo que Jonás, este hombre tan extraordinario, escuche a Dios y Dios le diga, ve a esta ciudad? Pero de repente Jonás toma un tiquete, compra un vuelo para el otro lado del mundo totalmente. ¿Qué fue lo que movió a Jonás a irse hacia otro lado? Porque este hombre de Dios ha decidido simplemente desobedecer a Dios. Porque este hombre de Dios de gran estatus ha decidido irse. Todo cambia cuando Dios hace un llamado en contra de lo que nosotros consideramos intelectualmente correcto. Todo cambia cuando Dios nos invita a hacer algo que acá mi mente dice no es correcto, pero que en el plan de Dios, que en la idea de Dios sí es correcto.
Y a pesar de ser un gran hombre de Dios, parece que su corazón no quiere obedecer a Dios. Parece que su corazón se está resistiendo a obedecer a Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué de repente a este hombre se le hace tan difícil? ¿Por qué a este hombre le cuesta tanto por primera vez en su historia, en su vida, obedecer la instrucción de Dios? ¿Qué pasó? Alguien dirá, pastor, seguro dejó de orar, seguro dejó de leer la Biblia, seguro. No, 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 no. No se trata de nada de esto en este caso particular. Este hombre vivía en una comunión íntima con Dios. Dios lo miró y dijo, este es el indicado para esta gran misión. Así como Dios le ha mirado a usted y me ha mirado a mí y ha dicho, usted es el indicado para transformar tu familia. Usted es el indicado, usted es el que yo voy a usar para hacer algo distinto. Pero de repente nuestro corazón y nuestra mente camina hacia otro lado. Eso le pasó a Jonás. Dios le había dicho, ¿qué le había dicho? Que fuera a Nínive. Y él lo escuchó con toda claridad. O sea que no era un problema de comunicación. Él había escuchado y había entendido con claridad. Muchas veces usted viene acá y escucha y entiende con una claridad. Usted lo tiene más claro que el que predicó. Sin embargo, su corazón va para otro lado. Y usted dice, yo entiendo todo, pero aquí tengo un problema, aquí tengo un problema. Es que hay una voz aquí dentro que me dice que no estoy de acuerdo con Dios, que no me parece lo que Dios me está pidiendo. Y empieza la lucha. Todo cambia cuando Dios habla, todo cambia cuando Dios nos llama. Jonás compró el boleto hacia el lugar opuesto donde Dios lo llamaba. Pastor, ¿dónde está la respuesta del por qué? Probablemente todos ustedes se conformarían con que yo les diga Jonás fue desobediente. Sin embargo, la Biblia da respuesta a nuestra pregunta. Jonás capítulo 4 verso 1 y 2 dice, pero que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepentirías del mal que habías dicho que les ibas a hacer. Jonás estaba enojado con Dios porque Dios había decidido perdonar a alguien. Jonás estaba enojado con Dios y no quería obedecer a Dios porque decía, no es justo. No es justo que estos asesinos mentirosos que nos han hecho daño, que nos han lastimado, ahora simplemente obtengan el perdón de Dios. No se vale, no es justo. Jonás era un judío que había visto cómo estos hombres, cómo este gobierno había masacrado. Había quemado casas, habían violado, habían asesinado niños, les habían colgado las cabezas de sus hermanos, de sus parientes ahí. Y ahora Dios le dice a Jonás, vaya allá porque los voy a perdonar. Pero Jonás tiene amargura en su corazón con eso. Jonás tiene en su mente un conflicto que dice, ¿cómo los van a perdonar? Porque Jonás se considera superior y mejor que ellos. Jonás se considera a él si es digno de perdón, pero aquel lo que ha hecho no es digno. Ese no merece nada. Ese merece el infierno. Ese merece que lo... ¿Qué es eso que hay en su corazón que usted dice no se vale? Yo sé que Dios quiere que yo sea fiel en esto. Yo sé que Dios me ha dicho, pero yo tengo un conflicto aquí. Yo no entiendo a Dios. El problema de Jonás
No era que él tuviera miedo que lo mataran cuando llegara a Nínive. Ese no era el problema que Jonás tenía. Jonás no tenía ningún problema con ir simplemente. Si el caso hubiera sido que ir a decir que los iban a destruir y que los iban a matar a todos. ¿Sabe cuál era el problema que tenía Jonás? Él tenía problemas de tener éxito en la misión que Dios lo estaba mandando. Él no quería ver la salvación de ese pueblo porque consideraba que no merecían nada. Consideraba que no eran dignos. Muchas veces nosotros, también como Jonás, por conflictos en nuestro corazón o nuestra mente, decidimos caminar hacia otro lado y tomar el tiquete hacia otro lugar. Yo no sé cuál sea tu conflicto con Dios, porque estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón de una y muchas formas. Sin embargo, muchas veces nosotros como Jonás compramos un tiquete que va totalmente hacia el otro lado, hacia donde Dios nos está enviando. Quizás porque hay amargura en nuestro corazón como Jonás, o quizás hayan conflictos intelectuales que no me dejan hacerlo. Tal vez yo digo, no, hombre, yo me esfuerzo tanto, a mí me cuesta tanto la plata, dice alguien, para regalársela al pastor. Dios guarde. Usted no me regala nada a mí. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Yo estoy aquí, no por usted, por Él. Usted dice, pastor, no está por mí. Tal vez en segundo lugar. Pero yo estoy aquí es por Él. Por eso es que cuando usted no viene, yo sigo predicando. ¿Me está entendiendo? Porque no es por usted, es por Él. Pastor, pero a usted no le da tristeza cuando la gente no viene. Sí, cólera también. Pero no es por mí, no es por usted, es por Él. ¿Qué hay en su mente que le está bloqueando a obedecer a donde Dios te está enviando? ¿Qué es? Jonás era parte del pueblo escogido por Dios y no podía concebir que Dios tuviera misericordia del pueblo de viles paganos. Mientras usted y yo nos sintamos superiores a los que están allá afuera, va a ser muy difícil que este lugar viene. ¿Me oyó? Mientras usted se considere mejor que el violador, que el drogadicto, que el asesino, y usted los vea por debajo del hombro, va a ser muy difícil que esa gente pueda salvarse. El problema no lo tiene Dios para salvarlos, el problema lo tiene usted para ir en amor a predicar el mensaje que ya Cristo nos envió a predicar. El problema lo tiene usted de quitarse el saco, de ponerse las tenis y ir y embarrialarse tal vez y meterse allá donde nadie se mete a predicar, porque a muchos de ustedes Dios los ha invitado a ir. Sin embargo, usted compró tiquete pero para el ferry de Tambor y anda paseando para arriba y para abajo. Pero Dios no lo quería paseando en el ferry de Tambor. Dios lo quería predicando, quizás en un lugar donde nadie iba a llegar, con las tenis nuevas sucias tal vez. Ahí lo quería Dios. Pero yo tengo un conflicto. Número 3 y tercer actor. El primer actor, ¿cuál fue? Dios, porque Dios tomó la iniciativa de salvar. El segundo actor era Jonás, un profeta, un hombre de Dios que se creía superior a las personas y que tenía conflictos en su corazón que no le permitían ir hacia donde Dios lo estaba enviando a ir. Pero hay un tercer actor y acá la historia se pone más interesante. El tercer actor es la tormenta. Y usted dice, ¿cuál tormenta, pastor? Bueno, Jonás capítulo 1, verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jonás tenía que ir a un lugar y él compró un tiquete de un barco que iba al otro lado y el barco empezó a navegar hacia el otro lado.
Y dice la Biblia que ahí empezó a haber una tormenta tan grande, una tempestad tan grande que parecía que se morían todos, que parecía que el barco se partía a la mitad. Imagínense, ese barco subía así y se quedaba 10 segundos en el aire. Y otra vez para arriba. Y el agua. Imagine eso, por favor. Y el barquito. Y la gente se caía y se le quebró la vela. Y piensen todo eso. Estaba fea esa tormenta. Como la vida de muchos de ustedes. Está feísimo eso. Y el matrimonio. Y los hijos. Y ahí anda. Dios había escogido a Jonás. Hubieron muchos otros que él pudo escoger, pero él había escogido a Jonás. Y le dice: no estoy dispuesto a perderte, eres tú el indicado. Hay muchos de ustedes que han querido huir de la presencia de Dios y han corrido con todas sus fuerzas, pero ahí aparece el Señor. Y en medio de esa tempestad y en medio de todo eso tan negativo que parece que está ocurriendo, ¿sabe? Ahí está la gracia de Dios llamando a aquel hombre, llamando a aquella mujer y diciéndole: vuelve al camino, vuelve. En medio de esa tormenta, porque cuando Dios llama a alguien, Dios no te va a dejar ir así nomás. Dios te va a perseguir, Dios va a correr tras de ti. Hay un refrán que dice que alguien mueve mar, tierra y cielo, ¿verdad? ¿Han oído eso? Bueno, Dios aquí literalmente movió el cielo, movió el mar. No puedo decir que la tierra, pero estaba moviendo todo para que Jonás no se perdiera. Estaba moviendo todo para que Jonás volviera al camino correcto. ¿Cuántos de ustedes tal vez en medio de la tormenta, en medio de aquello, y usted dice: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que está? Y es Dios diciéndole: te amo tanto, no quiero que te pierdas. Reacciona, despierta, vuelve en sí. Tengo un mejor camino, tengo un mejor plan para ti. Pero quizás muchos en medio de esa tormenta no ven la gracia de Dios, no ven el amor de Dios y dicen: es Dios castigándome, es Dios golpeándome, no es Dios amándote. Cada vez que pecamos, viene una tormenta a nuestra vida. El pecado es como una radioactividad. Tal vez de momento parece que no sucede nada, pero a medida que avanzamos empezamos a experimentar los síntomas de aquel pecado y empiezan a surgir cosas y empiezan a brotar cosas. El pecado a veces parece inofensivo, parece que pude coger ese barco que iba hacia otro lugar y que todo va bien, claro, pero cuando llegaron a la mitad del camino se dieron cuenta que no todo bien. Por eso es que usted se fue de la iglesia y pasaron años y todo bien, pero 3, 4, 2 años después, a mitad del camino, la tormenta. ¿Y qué es esto? Es Dios llamándote de vuelta a casa. Es Dios diciéndote: reacciona. La tormenta es la manera que Dios nos muestra que usted y que yo nunca hemos tenido el control. La tormenta es esa circunstancia de impotencia donde yo sé que no puedo hacer nada más que rendirme a la voluntad de Dios, más que rendirme a la misericordia de Dios. Jonás está experimentando la tormenta, pero adentro de la tormenta, ¿sabe qué se encuentra? La misericordia de Dios. Su amor está en medio de esas olas. Esto me gustó. Fuerza gentil, violencia tierna, la gracia de Dios. Fuerza gentil, violencia tierna, la gracia de Dios. ¿Cómo era esa tormenta? Violenta, fuerte. Pero detrás de eso había mucha gentileza y mucha ternura de Dios para que aquella persona que podía ser desechada, porque había muchos más, simplemente pudiera volver a casa. ¿Sabe?
si usted ha estado corriendo hacia el otro lado, si usted ha estado corriendo hacia otro camino, quizás esta sea la mañana en la que Dios, por medio de esta palabra, le está diciendo a usted: reaccione, vuelva a casa. El cuarto actor de esta historia es el reclamo de los marinos. Son los marineros. Sí, los marineros. Jonás capítulo 1, verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿A quién clamaban los marineros? Cada uno a su Dios. O sea, algunos le oraban a Buda, el otro a Gandhi, el otro a María, el otro a San Pedro, el otro a San Antonio Cabeza. O sea, ahí había de todo, ¿ah? Cada uno a su Dios. O sea, que habían muchos dioses en esa época, había muchas ideas de Dios y cada uno estaba clamando a ese Dios en el que creía. Como el día de hoy, cada quien clama al Dios en el que cree. Ahí estaba pasando lo mismo. Dice: y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Imagínense, tuvieron que empezar a tomar sus posesiones, todo lo que traían, y empezarlo a tirar al mar. Aquel le llevaba una refri a la mamá, al mar. Aquel otro le llevaba la comida a la familia, al mar. La ropita, los estrenos de diciembre, al mar. Tuvieron que empezar a botar todo. Aquel llevaba llevaba el último carro ahí y también va para, porque aquí es mejor botar el carro que morirnos, ¿verdad? Entonces botaron todo. Todo. Lo único que quedó en aquel barco fue Jonás y el grupo de marineros. O sea que había una pérdida grande ocurriendo alrededor de Jonás y de todos los que estaban ahí. Había una gran destrucción, una gran pérdida. Todos estaban perdiendo, ahí nadie estaba ganando nada. Y ahí todos tenían miedo de perder su vida. Muy bien. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué estaba haciendo Jonás? A lo tico, se estaba echando un rolcito. Ahí estaba él, ¿verdad? Relajado, tranquilo. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escuche esto, por favor. Hay una tormenta y nosotros vivimos en medio de esa tormenta. Y sabe una cosa, muchas veces la gente vuelve a ver y dice: ¿qué está haciendo la iglesia? Durmiendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia con tanta problemática alrededor? Durmiendo. Y sabe, y la gente voltea a ver, porque la gente vuelve a ver la iglesia y dice: ¿qué está haciendo la iglesia? Y de repente hay una pequeña parte de la iglesia que de repente uno identifica. Entonces, si yo le digo a usted, si usted conoce al padre Sergio, ¿alguien conoce al padre Sergio? ¿Quién? ¿No? Obras del Espíritu Santo, padre Sergio, que alimenta un montón de niños. ¿Alguien sabe? ¿Cierto? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? ¿Alguien sabe quién es la madre Teresa de Calcuta? ¿Sí? ¿Sí sabe? Y le estoy hablando de gente que no es cristiana, evangélica, o que no es bautista. Le estoy hablando de gente que es conocida como católica, que también en alguna medida hay muchos hermanos nuestros ahí. Pero no voy a entrar en esta controversia. Ahora, ojo a esto. Podría hablarle de un Chepe Cebaña. ¿Alguien ha escuchado de Chepe Cebaña? De gente que está haciendo algo que hace que la iglesia sea visible, no invisible. A esa gente usted le dice: ¿usted qué está haciendo? Ellos le pueden decir: ¿quiere que le diga qué estamos haciendo? Ahora individualícelo. ¿Qué está haciendo usted por las pérdidas que toda la gente está teniendo alrededor suyo? ¿Qué está haciendo usted para que la tasa de suicidio, de depresión disminuya?
¿Qué está haciendo usted para que haya menos matrimonios que se divorcien, haya más bien más que se casen? ¿Qué está haciendo usted para que los índices de adicción empiecen que no empiecen, porque están empezando, por lo menos en San Miguel, en tasas de 8 y 7 años? ¿Qué le parece? O sea, que en segundo de escuela y en primera de escuela ya los niños están empezando a consumir droga. Esta es una estadística real del IAFA sobre esta zona. Ahora, ¿qué le parece eso? Y ahora, ¿qué hace usted? Dormir, quejarse, pelear con el pastor, pelear con el otro pastor, andar maldiciendo. No, usted es hijo de Dios, haga algo. Porque el mundo mismo está esperando que usted y yo hagamos algo. Ellos están viendo a ver qué hacen desde sus dioses, desde sus ideas, desde su carnalidad. Ahí ellos van viendo qué hacen. Pero usted y yo tenemos a un Dios bueno. Y a veces ni siquiera clamamos a Dios. A veces ni siquiera oramos por la gente, que sería lo mínimo que podemos hacer. Y hay gente que no tiene a Dios y tiene otras ideas de Dios equivocadas, pero por lo menos están viendo a ver qué hacen. Mientras que hay otros con el Dios verdadero que no hacen nada. Solo pelear, solo discutir, solo maldecir. Usted y yo somos llamados a hacer algo. Esos marineros representan al mundo entero que está esperando que usted y yo digamos algo, que usted y yo hagamos algo. ¿Qué estamos haciendo? Para poder terminar, voy a avanzar. Si Dios quería destruir Nínive, Él no necesitaba de nadie, pero para salvarla ocupaba un hombre. ¿Está oyendo? Para Él destruir a Nínive, Él no ocupaba a nadie. ¿Recuerda a Sodoma y Gomorra? ¿A qué hombre ocupó Dios para destruirla? A nadie. Sin embargo, para salvar a Lot y su familia sí tuvo que existir alguien. Si Dios quisiera destruir algo, Él no ocupa a nadie. Sin embargo, no, ese es el plan de Dios. Y nos ha llamado a usted y a mí. No para destruir, no para condenar, no para maldecir, sino para salvar. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien o quiere hacer algo en un lugar, Él levanta a una persona. Y esa persona que ha sido levantada en su familia es usted. Esa persona que ha sido levantada en el barrio en el que usted vive es usted. Sin embargo, muchas veces mientras nosotros vemos que nuestros familiares se están matando, se están muriendo, nosotros dormimos. Y nuestra familia voltea a ver y dice: esos son cristianos. Como diciéndole: ¿usted qué hace por mí? Ahora ahí empieza el duelo de intelecto, mente, corazón. No, que va a mantenerlo toda la vida. Y empiezan muchas cosas. Sin embargo, somos llamados a hacer algo. ¿Por qué puede Jonás dormir en medio de la tormenta? ¿Sabe por qué? Porque él tiene la conciencia tranquila. Él se siente judío, él se siente salvo y dice: si yo me muero, ¿qué me importa? Ya yo estoy bien con Dios, yo soy un hijo de Dios y todo bien. Hay muchos de ustedes que se sienten tan confiados como Jonás. Y por eso hay muchas cosas que usted se bañó con aceite, ¿verdad? O sea, le resbala, le da igual. ¿Qué esté pasando allá? Le da igual. Usted no siente nada, usted duerme tranquilo. Usted tal vez sea tan egoísta como lo era Jonás. Porque ahí vemos una actitud tan egoísta de Jonás, tan arrogante también de Jonás. Y dijimos en uno de los puntos que mientras nosotros nos consideremos superiores a los demás, va a ser muy difícil poder hacer algo por ellos. Dios va a destruir Nínive, pero ¿sabe qué dice Jonás? Mi pueblo, mi familia está bien, que se mueran todos. Entonces yo como pastor digo: a mí qué me importa usted y yo, lo importante es que yo esté bien. Eso muestra la actitud de Jonás. Sin embargo, cuando usted está con un corazón como el de Dios, usted tiene todo bien aquí en su casa.
¿Y sabe qué dice la Biblia? Que agarra a las 99 y les dice, santo Cristo, ya vengo, es que falta una, espere, ya vengo. Y sale de su comodidad, de su tranquilidad, del amorcito ahí de las 99 ovejitas. Y dice, es que falta una y tengo que irla a traer. ¿Me está entendiendo? O sea, no se ha conformado. No, él dice, todavía falta. Dos reclamos de los marinos. ¿Por qué está durmiendo en medio de la tormenta? ¿Y por qué no está ayudando con los recursos de su fe al bien común? O sea, usted primero está durmiendo y segundo, usted tiene un Dios y no está haciendo nada por nosotros. Personaje 5 de la historia. Jonás 1.0. Dice, ¿qué es eso, pastor? Muere Jonás. ¿Cuál es el actor? Realmente el quinto actor, el gran pez. ¿Qué hace este gran pez? Jonás capítulo 1 verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás está teniendo un encuentro con Dios, está teniendo un encuentro con la gracia de Dios, en donde están solos él y Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios como Jonás estuviera tan ciego a la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre tan extraordinario como Jonás estuviera teniendo todo esto en su corazón? La esencia del mensaje de Jonás no era la bondad de su carácter, ni lo elevado de su rol de profeta, o la superioridad de la raza judía, sino que ahí en el gran pez le tocó reconocer que era igual que todos, un necesitado, uno que necesitaba el perdón y la salvación que vienen de Dios. Dos efectos de la gracia. ¿Sabe qué pasó como efecto de la gracia? Jonás lo perdió todo. También. Ya no tiene nada que aferrarse. Pero ¿sabe qué es lo particular en esto? Que hay un gozo en Jonás después de todo esto. Si Jonás, ese Jonás 1.0, no le servía para nada a Dios. Ese Jonás arrogante, orgulloso, caprichoso, no le servía a Dios. Ese que tenía conflictos, y ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Que lo que no muere no da fruto. Y la Biblia dice que si nuestro yo, que si nuestro ego, que si nuestro egoísmo no muere, nosotros no vamos a poder servirle al Señor como Él quiere y como Él espera y según a como Él nos ha llamado. Jonás literalmente está muriendo en esa ballena porque al tercer día se resucita. Y es una simbología de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. Y entonces Jonás tenía que morir también para más tarde resucitar. Pero cuando él resucita, resucita totalmente distinto. El sexto actor de esta historia. El segundo llamado de Jonás. O sea, Jonás 2.0. Ya el 0.1 ya pasó. ¿Sabe qué pasa? El sexto actor es la gran ciudad. Jonás capítulo 3 verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, y estaba a 3 días de camino. No estaba fácil llegar ahí. La primera vez él pudo haber cogido un barquito y llegar, pero él cogió un carrito hacia otro lado, un barco, perdón, hacia otro lado. Ahora son 3 días de camino.
O sea que la ballena no lo vomitó ahí nomás, no, a 3 días de camino. Y Dios le vuelve a decir lo mismo que le había dicho ya hace días atrás, hace tiempo atrás, que le dijo, vaya a Nínive. La diferencia es que dice, él se levantó y fue a Nínive. Ahora sí fue. Todo vuelve al comienzo, al punto cero. Dios vuelve a llamar a Jonás. Dios nunca desechó a Jonás. Jonás se autodesechó. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios lo persiguió, lo abrazó y en amor le trajo de vuelta. Qué modus operandi este de Dios, ¿verdad? Pudiendo usar a cualquier otro. El libro de los Hechos, usted ve muchas historias. ¿Sabe una cosa? Hay una gran ciudad que Él quiere salvar. Porque en las ciudades vemos multitud de ¿qué? De gente. En las ciudades es donde más gente hay. ¿Sabe usted cuánta gente hay acá en el Valle Central? El 60% de la población de Costa Rica habita en San José. O sea, unos 3 millones de personas tal vez. O sea, esto es una gran ciudad. Y Dios quiere salvar esta gran ciudad. Usted sabe que usted vive en el cantón más grande de Costa Rica, Desamparados. ¿Sí lo sabía? El más poblado, perdón, gracias. El más poblado, ¿sabía usted eso? Ahora, los ojos de Dios también están sobre esta gran ciudad. Y Dios quiere salvar esta ciudad. ¿Y sabe qué hizo? Porque quiere salvarla. Entonces Dios le dice, Ania, venga, Randall, venga, Jason, venga, Franklin, venga, Vicente, venga. Y nos llamó a usted y a mí. Porque Él quiere salvar la ciudad. Y cuando Él quiere salvar una ciudad, ¿qué hace? Él llama a alguien. Él levanta personas para que vayan y cumplan aquel propósito. Sexto actor les dije que era la gran ciudad. En esta gran ciudad hay un clamor. Lucas capítulo 19, verso 41. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Si lleváramos a Jesús a un lugar alto donde Él pueda ver todo San José, de noche, de día, de tarde, de todas las horas, ¿qué vería Él? ¿Qué vería Jesús de los Guidos? ¿Qué vería Jesús de Desamparados? ¿Qué vería Jesús de San José? Vamos, piénselo, ¿qué vería? ¿Qué cree usted que vería Él? ¿Vería las familias en crisis? ¿Vería la juventud perdiéndose en los colegios, en las universidades? ¿Vería cómo la humanidad sigue expandiéndose y va destruyendo todo a su paso, la naturaleza? Una creciente avance mientras destruimos nuestro propio planeta. Veríamos una pobreza que cada vez es mayor y que más gente entra en índices de pobreza. Veríamos un crecimiento de agnosticismo, de rechazo a Dios, de rechazo a la religión. Vería Jesús más corrupción, injusticia, la violencia creciente. Ahora lo ve Jesús, ¿qué ve usted? ¿Qué ve usted cuando mira? Usted dice, solo malas noticias, pastor. Pero ¿qué está haciendo usted y yo? El séptimo actor, la iglesia, el cuerpo de Cristo. El 24 de agosto del 410 después de Cristo, usted dice, pastor, ¿de qué va a hablar? Voy a hablarle de San Agustín, ¿qué le parece? Algunos se contextualizan más que otros. Perdón los que no. Sucede una declaración, hay un libro que se llama La ciudad de Dios de San Agustín. Él dice, la ciudad de Dios coexiste o sea, vive, para traducirlo más fácil, con la ciudad del hombre. O sea, él dice en su teoría que nosotros, por así decirlo,
Estamos aquí en la tierra y somos la ciudad de Dios, pero habitamos en la ciudad del mundo, en la ciudad del hombre, y tenemos que vivir en ambas, que estamos ahí en medio. Una explicación lo más simple que pude. Ahora, la ciudad de Dios es el Espíritu de Dios y el Evangelio del Reino transformando a las personas. Es Cristo viviendo, gobernando nuestras mentes. Sin embargo, somos ciudadanos de ambas ciudades, de la terrenal y de la celestial. Por eso el apóstol Pablo dice: mi ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Sin embargo, vivimos acá, habitamos acá, nos movemos acá y no podemos ser indiferentes ante lo que sucede aquí, a pesar de que no somos de aquí. Cuando Nínive se arrepintió, Jonás salió de la ciudad para condenarla. En ese tiempo, esa época, hubo una gran matazón con San Agustín, una matazón de cristianos, de creyentes. No los voy a aburrir, pero si usted lee mucho de la historia, usted se va a encontrar muchas masacres, muchas cosas terribles. Cuando usted, dependiendo de lo que usted estudie, lo ponen a leer todas esas historias. Ahora, cuando Nínive se arrepintió, Jonás salió de la ciudad. ¿Sabe para qué? Para condenarla. Hay una historia triste en este final que parece feliz. Jonás fue y hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le pidió. Pero después de eso, él se enoja con Dios y le dice: yo sabía que usted iba a perdonar a esta gente. Por eso fue que yo no quería venir, que se lo leí anteriormente. Y él va todo amargado y se pone ahí debajo de un árbol, ahorita no recuerdo el nombre, una calabaza, calabacín, ¿cómo? Calabacera, ok, se pone ahí. ¿Sabe cómo siguió él? Amargado, peleado con Dios. A pesar de que hizo lo que Dios le había mandado, nunca estuvo de acuerdo con Dios, nunca logró alinear su corazón al corazón de Dios. Hebreos capítulo 13. ¿Qué cosa está? Sí. Ahora sí, ya que. Hebreos capítulo 13, verso 12 y 13 dice que hubo un profeta que sacado de la ciudad para salvarla. ¿Sabe quién fue el profeta enviado a la ciudad que lo sacaron y lo mataron? Cristo. Este fue distinto. Este salió, no, lo sacaron a salvar a una ciudad. Jonás actúa así porque también es una sombra, tipo, forma de Cristo. Y por eso es que él sale de la ciudad después de ir y morir por aquella ciudad. El octavo actor, y con este termino porque el micrófono no nos deja, si necesitan otro micrófono. Gracias. Usted y yo. ¿Quién es el octavo actor? Usted y yo. El corazón de Dios siempre ha estado puesto en las grandes ciudades, siempre ha estado puesto en las personas. Y Él quiere salvarlas. Póngase de pie mientras leo este pasaje para usted. Romanos capítulo 10, verso 14 y 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?